¿Qué ocurre cuando el poder es atacado en su propio refugio? A veces, el verdadero terror no viene con estruendo, sino con un silencio que hiela la sangre. El enigma del silencio ruso se ha convertido en una sombra que planea sobre toda Europa del Este, y pocos comprenden el alcance de su significado. ¿Qué se esconde realmente tras esa calma glacial? ¿Es una debilidad o la antesala de una tormenta que podría sacudir los cimientos mismos de la región? En plena madrugada, bajo una luna pálida y un cielo apenas perturbado por el ruido de la ciudad dormida, una lluvia de drones golpeó la residencia de Vladimir Putin. No fue un ataque cualquiera, fue un mensaje directo, una advertencia enviada al corazón del Kremlin. El mundo entero contuvo la respiración, esperando una respuesta inmediata. Explosiones sobre Kiev, amenazas incendiarias, una escalada sin precedentes. Pero Moscú eligió el mutismo más absoluto. Ni un mensaje de represalia, ni un desfile de misiles. Solo un vacío inquietante, un silencio que se extendió como una niebla sobre los pasillos del poder internacional. La expectativa era clara. Una reacción fulminante, una muestra de fuerza que sirviera de advertencia al mundo. Pero Rusia no cedió ante la presión internacional ni a la tentación del espectáculo mediático. Las fuentes militares, en susurros apenas audibles, hablaban de una operación secreta en ciernes, un plan para capturar Odesa y cortar el acceso de Ucrania al Mar Negro. Según estas fuentes, hasta 200.000 reservistas aguardan la orden, listos para una ofensiva que podría alterar el equilibrio militar y político de toda la región. Este silencio de Moscú no es debilidad, sino cálculo frío, una estrategia que recuerda a los grandes momentos de la historia, donde el poder supo esperar su momento. Detrás de la aparente calma se esconde una jugada mayor, transformar el conflicto en una batalla por el control absoluto del Mar Negro, redefiniendo fronteras y poder. El riesgo es extremo. Si Rusia avanza, Ucrania podría perder su contacto con el mar y una de sus ciudades más emblemáticas, Odesa. Si Occidente subestima a Moscú, las consecuencias podrían sacudir la estabilidad de Europa del Este, tal como ocurrió tras la caída del muro de Berlín o en la expansión de la OTAN en los años 90. El mundo observa, en vilo, como cuando se aguardaba el desenlace de la crisis de los misiles en Cuba. ¿Estamos ante el prólogo de una nueva era, o solo ante la calma antes de la tormenta? Para entender lo que realmente está en juego, es necesario descubrir el trasfondo y las motivaciones de esta decisión enigmática de Moscú. El ataque con drones no fue solo un golpe militar, fue un mensaje directo al corazón del Kremlin. Pero, ¿qué significa realmente este silencio estratégico ruso? ¿Cómo se explica que un poder tan acostumbrado al contraataque instantáneo elija la espera como respuesta? Analicemos el contexto que lo explica, remontándonos incluso a precedentes históricos de guerras, donde la paciencia fue la clave del triunfo. La historia demuestra que la geografía puede sellar el destino de naciones enteras. Desde las guerras napoleónicas hasta la Segunda Guerra Mundial, el control de rutas, puertos y pasos estratégicos ha sido crucial. Desde el primer día de la guerra, cada decisión militar y política se ha enredado con el mapa del sur de Ucrania y el litoral del Mar Negro. Pero ¿cómo llegamos a este momento crucial, donde Odesa emerge como el epicentro de la estrategia rusa? Todo se precipitó tras una serie de ataques simbólicos, culminando en el atentado con drones contra la residencia de Putin. Muchos predecían una represalia fulminante de Moscú, bombardeos devastadores sobre Kiev o la eliminación de altos mandos ucranianos. Sin embargo, estas acciones, pese a su impacto mediático, rara vez alteran el verdadero equilibrio militar. Los centros de mando ya están dispersos, y la mayoría de los objetivos visibles no son esenciales para la defensa ucraniana. Esta dispersión, aprendida de conflictos anteriores como la guerra de Chechenia, reduce el efecto de los ataques espectaculares. En vez de buscar venganza inmediata, Rusia optó por un enfoque más frío y metódico. La clave está en la franja que une Jersón, Nikolaev y Odesa. Entre Jersón y Nikolaev hay menos de 60 kilómetros, una distancia menor que la que separa París del aeropuerto Charles de Gaulle
o Madrid del aeropuerto de Barajas. En términos militares, esto significa que lanzacohetes estadounidenses pueden alcanzar objetivos en minutos, creando una tensión continua y obligando a quien quiera controlar una ciudad a asegurar la siguiente. Es la lógica de los territorios encadenados, como las piezas de dominó que caen una tras otra. Sin embargo, Moscú no solo juega la carta geográfica. Rusia afirma tener motivos históricos y legales para reclamar el sur y el este de Ucrania. Después de los referéndums celebrados en Jersón y Zaporilla en el otoño de 2022, el Kremlin anunció que una mayoría respaldó la anexión, formalizando la integración de estas zonas a la Federación Rusa. Aunque esta anexión fue rechazada por la comunidad internacional, sirve de base legal interna para justificar una nueva ofensiva. Este argumento recuerda a los utilizados en otros conflictos, como la anexión de Crimea en 2014 o la ocupación de territorios en Georgia en 2008. Así, el avance hacia Odessa no es un arrebato emocional tras el ataque con drones, sino una ampliación calculada de sus objetivos militares y políticos. Controlar la costa del Mar Negro permitiría a Rusia aislar a Ucrania del comercio marítimo, fortalecer su seguridad y alterar el equilibrio estratégico de Europa del Este. Los ataques espectaculares atraen la atención, pero son las maniobras territoriales las que realmente cambian la historia, como demuestran los movimientos de tropas en la Segunda Guerra Mundial, que se enfocaron en cortar las líneas de suministro del enemigo. Ignorar esta lógica sería minimizar el alcance de la operación y su impacto, no solo para Ucrania, sino para la seguridad internacional y el sistema de alianzas europeo. Para comprender mejor la importancia de Odessa, pensemos en el bloqueo de Berlín durante la Guerra Fría. Cortar el acceso a una ciudad puede significar su asfixia económica y política. Pero ¿por qué Odessa y el control del litoral son tan cruciales para Moscú? La respuesta está en la economía, la influencia y la posibilidad de cortar a Ucrania del mundo exterior. Odessa es el puerto más grande de Ucrania en el Mar Negro, un nudo logístico vital y la última gran ventana del país al comercio global. Recordemos que, en tiempos de paz, de sus muelles partían millones de toneladas de cereales, acero y maquinaria, abasteciendo a países de África, Asia y Europa. Sin ese acceso, Ucrania pierde su principal fuente de ingresos y su capacidad de recibir suministros militares y ayuda internacional. A veces, la fuerza más peligrosa es la paciencia fría. Tras el ataque con drones a la residencia de Putin, el mundo entero aguardaba explosiones en Kiev, represalias inmediatas y titulares de catástrofe. Pero Moscú eligió el silencio. Una pausa tensa que congeló a sus enemigos y dejó perplejos incluso a sus aliados. Este tipo de respuesta recuerda a los grandes estrategas de la historia, como Sun Tzu, quien afirmaba que la mejor victoria es la que se consigue sin luchar. En los pasillos del poder ruso se barajaron opciones extremas: lanzar misiles contra monumentos de Kiev, eliminar líderes clave de Ucrania o avanzar con rapidez en el Donbass. Todas compartían un rasgo: eran respuestas previsibles, ruidosas y rápidas. Pero el Kremlin las desechó. ¿La razón? Ningún estallido espectacular alteraría la estructura profunda del conflicto. Los centros de mando están dispersos y protegidos, y matar a figuras visibles, aunque impactante, no destruiría el núcleo del poder ucraniano. En la guerra moderna, como se vio en Siria o en Irak, la descentralización de los mandos dificulta los golpes decisivos. El peso real de una ofensiva militar no se mide en imágenes, sino en efectos concretos sobre el tablero de poder. Moscú comprendió que una represalia inmediata solo reforzaría la narrativa occidental y no cambiaría el equilibrio de fuerzas. De hecho, Zelensky contaba con una reacción rusa violenta. Así podría reforzar su papel de víctima, pedir más apoyo y justificar sanciones nuevas. Esta lógica mediática se ha visto en numerosos conflictos, donde la víctima del primer golpe suele ganar simpatía y apoyo internacional. Ante ese escenario, los altos mandos rusos optaron por una jugada distinta, una capaz de redibujar el mapa de Europa del Este. Decidieron preparar un avance sobre Odessa, el puerto más grande de Ucrania en el Mar Negro, junto con otras zonas cruciales.
Odesa no es solo un símbolo. Es la puerta comercial de Ucrania, un nudo logístico vital y el último gran acceso del país al mar. Si Rusia conquista esta ciudad, puede aislar a Ucrania, cortar sus suministros y asfixiar su economía de modo irreversible. Ejemplos históricos, como el bloqueo de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, demuestran el impacto devastador de perder el acceso al mar. Para esta operación, Moscú reservó su fuerza más letal, hasta 200.000 soldados entrenados y equipados para un asalto decisivo. No es solo una muestra de músculo, sino un golpe diseñado para cambiar el rumbo de la guerra y el equilibrio geopolítico de la región. Una fuerza de este tamaño supera incluso los contingentes movilizados durante la invasión inicial de Ucrania en 2022, y puede compararse a las grandes ofensivas de la historia militar, como la Operación Barbarroja en 1941. Este cambio no ocurre en el vacío. Occidente, aunque alza la voz en los medios, muestra grietas. Incluso Donald Trump, una figura clave en Estados Unidos, ha manifestado su rechazo a escalar el conflicto, dejando entrever que comprende la lógica de Moscú y no vería mal que Rusia expanda sus objetivos. Esta ambigüedad otorga a Moscú un margen de acción inesperado. Las divisiones internas en la Unión Europea y las dudas de países como Hungría o Eslovaquia añaden más incertidumbre al tablero internacional. Sin embargo, la apuesta es gigantesca. Un error puede transformar una jugada estratégica en un desastre militar o desatar una escalada internacional de consecuencias imprevisibles. Cambiar el plan implica riesgos, desde combates urbanos brutales, como los vistos en Mariupol o Grozny, hasta la entrada de nuevos actores extranjeros y una crisis humanitaria que podría sacudir toda la región. La experiencia en Siria y Afganistán muestra que las operaciones urbanas pueden enquistarse y prolongar los conflictos por años. Pero ¿qué consecuencias reales podría tener un movimiento así? Ahora, toca explorar los futuros posibles y los riesgos ocultos tras la nueva estrategia rusa. El futuro inmediato de la guerra depende de cómo responda Ucrania y de las reacciones de Occidente. Veamos qué escenarios podrían desplegarse si Moscú avanza sobre Odesa. Un solo movimiento sobre Odesa podría sellar el destino de Europa Oriental. El control de Odesa y Nikolaev no sería un simple avance. Representaría aislar por completo a Ucrania del Mar Negro. Si Moscú alcanza este objetivo, Ucrania quedaría sin litoral, perdiendo su ruta principal de comercio y abastecimiento militar. Recordemos que durante la Guerra Civil estadounidense, el bloqueo naval del sur fue determinante para el desenlace del conflicto. La economía ucraniana, ya golpeada por años de guerra, afrontaría un daño posiblemente irreparable. Productos clave como cereales, acero y maquinaria, que dependen de los puertos marítimos, quedarían varados. Esta asfixia logística reduciría drásticamente los ingresos y la capacidad de Ucrania para recibir ayuda militar y humanitaria del exterior. Las consecuencias podrían replicar lo ocurrido en Yugoslavia en los años 90, cuando el bloqueo comercial aceleró el colapso del país. Pero el impacto va más allá de lo económico. Sin litoral, Ucrania perdería peso estratégico ante la comunidad internacional, dejando de ser un corredor esencial entre Europa Oriental y el Mar Negro. Rusia, a su vez, consolidaría dominio marítimo y podría extender su influencia hacia los Balcanes y el Mediterráneo Oriental, cambiando el equilibrio de poder regional. La historia está llena de ejemplos donde el control del mar definió imperios, como el dominio británico en el siglo XIX. Las respuestas de Occidente y la OTAN se tornan imprevisibles. Un avance ruso tan decisivo podría detonar un apoyo occidental sin precedentes a Kiev, con armamento más sofisticado o incluso presencia militar en países vecinos. Sin embargo, el temor a una escalada nuclear o a una confrontación directa con Rusia podría llevar a los líderes occidentales a recalibrar límites y estrategias de contención. Ejemplos recientes, como la intervención en Siria o la guerra de Irak, muestran cómo la cautela puede frenar respuestas contundentes. En la mesa de negociación, Moscú aprovecharía la nueva realidad para endurecer sus demandas. Ya no se trataría solo de Donbass o de territorios ocupados.
El Kremlin podría exigir condiciones que dejaran a Ucrania en una posición de dependencia política y económica, o incluso presionar por reformas constitucionales internas. Este tipo de presión fue vista tras la guerra ruso-georgiana, cuando Moscú impuso sus términos sobre Abjasia y Osetia del Sur. El peligro de una escalada es tangible. Un golpe sobre Odessa abriría nuevos frentes en el este y el sur, forzando a Kiev a redistribuir fuerzas y a Occidente a decidir hasta dónde involucrarse. Además, existe el riesgo de que otros países vecinos sean arrastrados al conflicto, transformando una guerra local en una crisis europea o global. En el pasado, la crisis de los Balcanes mostró cómo los conflictos pueden desbordar fronteras rápidamente. En este escenario, el futuro político, económico y militar de Ucrania y la seguridad de Europa penden de un hilo. La posibilidad de un conflicto prolongado y extendido podría redefinir para siempre fronteras y alianzas en Europa Oriental. La historia enseña que las guerras de desgaste, como la Primera Guerra Mundial, pueden agotar a todos los contendientes y cambiar la faz del continente. Pero las verdaderas consecuencias de una ofensiva sobre Odessa aún no han sido plenamente calculadas. La siguiente jugada podría determinar quién define el nuevo orden en la región. Las potencias regionales, como Turquía o Rumanía, observan con inquietud, conscientes de que cualquier cambio en el control del Mar Negro afecta sus intereses vitales. El auténtico poder no depende únicamente de la fuerza militar. Consiste en transformar las reglas cuando todos esperan una reacción predecible. En los conflictos actuales, la paciencia y la visión estratégica pueden pesar tanto como cualquier misil. Tras el ataque con drones, Moscú evita respuestas impulsivas y opta por una maniobra calculada. Su objetivo no es solo devolver el golpe, sino alterar el equilibrio del Mar Negro y reescribir el tablero de Europa del Este. Un contraataque inmediato habría ofrecido satisfacción emocional y titulares efímeros, pero poca ganancia real. Responder rápido puede fortalecer la narrativa enemiga y unir a sus aliados. Rusia elige esperar, reservando sus jugadas para el instante en que provoquen el mayor efecto posible. Esta táctica recuerda a la empleada por Israel en la Guerra de los 6 días, donde la sorpresa y el momento fueron claves para el éxito. Las decisiones de hoy buscan más que la victoria militar. Pretenden sentar las bases de futuras negociaciones y abrir la puerta a una estabilidad aún incierta. El posible avance hacia Odessa y el control del litoral son movimientos diseñados para influir en la balanza de poder cuando llegue el momento de dialogar. En la historia de la diplomacia, como en los acuerdos de Helsinki o el Tratado de Versalles, el control territorial ha sido la moneda de cambio fundamental. Sin embargo, los movimientos decisivos rara vez ocurren bajo la luz de los reflectores. Los pasos que realmente definen el conflicto suelen pasar inadvertidos para la opinión pública. Comprender estos gestos invisibles es clave para anticipar cómo evolucionarán las alianzas y los riesgos. El espionaje, la información y la desinformación juegan un papel tan relevante como los tanques o los misiles. La desinformación es ahora una amenaza constante. Rumores, datos incompletos o análisis superficiales pueden distorsionar la percepción y alterar decisiones cruciales. No examinar a fondo cada declaración y cada desplazamiento puede afectar a gobiernos, empresas y ciudadanos, tanto en la región como en el resto del mundo. Casos como el de la invasión de Irak en 2003 demuestran que la información errónea puede desencadenar conflictos de enorme escala. Quienes desentrañen la lógica detrás de esta estrategia tendrán las mejores herramientas para leer el nuevo mapa de Europa del Este, entender el surgimiento de nuevas alianzas y prever quién controlará los recursos críticos. Las oportunidades de inversión, comercio y seguridad dependerán de la capacidad de anticipar estos movimientos. El conflicto ha entrado en una fase decisiva, donde el ingenio estratégico pesa más que los despliegues de fuerza convencionales. Pero, ¿qué señales permiten descifrar los verdaderos planes de Moscú? El siguiente movimiento podría cambiarlo todo. Analistas y expertos militares recomiendan observar la acumulación de reservas, los movimientos logísticos y la retórica oficial para prever la dirección de la ofensiva.
Ahora la pregunta ya no es si, sino cuándo cambiarán las fronteras que rodean el Mar Negro. El ataque con drones a la residencia de Putin no solo sacudió el pulso político de Moscú, sino que abrió una ventana estratégica inesperada: la posibilidad real de un avance militar hacia Odesa. Rusia, en lugar de responder con represalias inmediatas, eligió el silencio calculado y una apuesta por la ampliación territorial, apuntando a una jugada que podría transformar el tablero geopolítico de Europa del Este. Esta decisión rompe con los patrones previos. Ya no busca ataques simbólicos contra Kiev, ni la eliminación de figuras del gobierno ucraniano. Moscú ahora dirige su mirada a lo estructural: el dominio del litoral del Mar Negro. El objetivo supera Donbass. Sobre la mesa están nombres como Odesa, Nikolaev, Yarkov y Sumy. Cada una de estas ciudades tiene un valor estratégico y simbólico, y su control podría reconfigurar la región durante décadas. La magnitud de este giro es abrumadora. Moscú mantiene una reserva de hasta 200.000 soldados, fuerzas protegidas y listas para un momento decisivo. Esto no es propaganda. Es una operación con potencial de reconfigurar la región entera. Si recordamos los grandes cambios de fronteras en Europa, como los ocurridos tras la Segunda Guerra Mundial, comprendemos que los efectos de una ofensiva exitosa sobre Odesa serían duraderos y profundos. Ignorar estas señales puede dejar a Europa y a la OTAN desprevenidas ante una transformación histórica. Para todos los actores que dependen del flujo marítimo, la energía y el comercio en el Mar Negro, las implicaciones son profundas, desde el acceso a recursos críticos hasta la estabilidad de alianzas forjadas durante décadas. Empresas energéticas, navieras y gobiernos de la región observan cada movimiento con preocupación. La cuestión ya no es si la guerra mantendrá las fronteras actuales, sino cuándo se consolidará un nuevo mapa. ¿Está la comunidad internacional lista para aceptar un escenario radicalmente distinto? ¿Qué ocurrirá si Ucrania pierde el acceso al mar y Rusia controla rutas, puertos y cadenas logísticas vitales? La historia nos recuerda que, tras cada gran conflicto, los tratados y acuerdos posteriores suelen consolidar los hechos consumados en el terreno. Más allá de la táctica inmediata, lo que emerge es una redefinición de los equilibrios de poder. La historia enseña que los vacíos en regiones estratégicas no duran. Nuevos actores, intereses y alianzas surgen para ocupar el espacio. El ciclo que se abre en el Mar Negro puede ser tan determinante como la caída del muro de Berlín o la expansión de la OTAN en los años 90. La experiencia de la posguerra en Europa muestra que los cambios de poder generan nuevas oportunidades, pero también amenazas imprevistas. Mientras muchos siguen pendientes de los combates diarios, la pregunta clave es si estamos observando los movimientos verdaderamente decisivos del tablero. Porque lo que se está gestando es mucho más que una serie de batallas. Es una disputa por el futuro geopolítico de Europa del Este. Si el cambio es inevitable, solo quienes sepan interpretarlo a tiempo podrán adaptarse y sobrevivir. Las oportunidades y los riesgos se multiplican, pero la indiferencia podría ser el precio más alto de todos. Para los observadores y líderes del mundo, la lección es clara. El silencio, cuando es estratégico, puede ser más elocuente que cualquier explosión. El futuro de Ucrania, de Rusia y de Europa pende de una decisión que se está gestando en la sombra, lejos de los focos, pero que pronto podría salir a la luz y redefinir un continente entero. ¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de ese silencio? La historia, una vez más, está a punto de escribirse ante nuestros ojos. Y solo quienes sepan escuchar lo que se esconde tras la calma podrán anticipar el rugido de la tormenta.